Buenas tardes, disculpen la demora, la máquina no sé, se puso medio rara. Hoy día vamos a hablar de la poesía vanguardista en esta parte del mundo donde vivimos nosotros, que es Hispanoamérica, ¿no? Cuando decimos Hispanoamérica, entiéndase que solo vamos a hablar de de esta parte del mundo donde vivimos que habla español, ¿no? O sea, Brasil no lo vamos a tomar en cuenta porque bueno, se habla otro lenguaje, ¿ya? Te he puesto una imagen ahí, es un cuadro de Salvador Dalí, que tiene mucho que ver con lo que propone la vanguardia, ¿no? Esta ruptura del orden establecido, no solamente en lo artístico, sino también en lo social, y el intento de escapar, ¿no? De escapar del tiempo que les tocó vivir a los vanguardistas, que les toca vivir, porque la vanguardia, como alguna vez lo dijimos, ya que hemos tratado este tema antes, ¿no? La vanguardia aún no termina, sigue, ¿no? Empezó a inicios del siglo XX y terminará, pues, no se sabe cuándo, ¿no? Todavía está vigente, ahora a inicios del siglo XXI aún está vigente. ¿Ya? Entonces ya la historia dirá cuándo termina la vanguardia, pero definitivamente la vanguardia es un intento de escapar. No, no me gusta el mundo que me toca vivir y creo que está clarísimo eso en el cuadro, ¿no? No me gusta el contexto social, histórico, no me gusta el arte siquiera de ese momento y yo, vanguardista, voy a crear un nuevo mundo y voy a, en este nuevo mundo, tratar de no tener nada que ver con el mundo que estoy dejando, ¿no? Mi mundo es un mundo artístico, no es un mundo tan deshumanizado como es el mundo del siglo XX. Un cuadro que a mí particularmente me gusta mucho, del gran Salvador Dalí, debe ser uno de los pintores surrealistas más importantes españoles, ¿no? Chequen sus cuadros, son muy paja, ¿ya? Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto histórico, como siempre, primero, qué está pasando en Hispanoamérica y en el mundo en ese momento. Luego vamos a hablar de la vanguardia en general, qué propone la vanguardia, dónde nace, cuáles son sus características. Y terminamos, pues, analizando la vanguardia hispanoamericana específicamente y a los escritores hispanoamericanos, ¿no? Que justamente hacen poesía. ¿Ok? Empezamos entonces. Siglo XX, como te estaba diciendo y como te he dicho antes ya, la vanguardia es del siglo XX, ¿no? Empieza a inicios del siglo XX, empieza con el siglo en realidad, y hay que entender que, como te dije también hace un momento, es la respuesta al momento que se vive, ¿no? El siglo XX no es un bonito, no es un buen momento, es un tiempo extraño, complicado, difícil. ¿Mm? Hay que recordar que el siglo XX de arranque empieza mal, empieza ahí nomás, al inicio, en 1914, con la Primera Guerra Mundial. Y al terminar la Primera Guerra Mundial, ahí nomás, a las décadas, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si algo está primando en este siglo es la muerte provocada por el propio ser humano. Eso es raro, eso es extraño, ¿no? Porque el ser humano debe ser una de las pocas especies animales, porque somos animales racionales, pero animales al fin y al cabo, mamíferos, ¿verdad? Somos una de las pocas especies animales que quiere exterminar su propia especie. Eso hay en el reino animal, sí hay, pero es raro, ¿no? O sea, normalmente las especies se protegen entre sí. No, el humano que es racional además, y eso es lo que lo hace muy particular, y se jacta de ser racional, usa su inteligencia, que tiene mucha, ¿no? Para acabar con el propio ser humano de la manera más sofisticada posible, ¿no? No sé, el armamento tan moderno que idea el hombre es una muestra clara de esa inteligencia llevada a la muerte, llevada al mal, ¿no? Entonces, es un,
momento bien complejo el del siglo XX, sobre todo en su inicio, ¿ya? El ser humano deja mucho que desear. Aparecen ideologías, ideologías que le terminan haciendo mucho daño al propio ser humano, ¿no? Ideologías como el fascismo de Mussolini, que trae muerte, trae genocidio, ¿verdad? Que es la muerte en masa, ¿no? De sociedades enteras a veces. Entonces, eso es terrible al comienzo del siglo XX. E ideologías que son un poquito más famosas incluso para nosotros, porque las hemos estudiado bastante, como la del nazismo, ¿no? De Adolfo Hitler, del cual he puesto la imagen ahí, ¿no? Que plantea ideas descabelladas, ¿no? Que tú puedes estar, no sé, yo con los años he aprendido a respetar incluso lo que no entiendo, porque creo que de eso se trata la tolerancia, ¿no? De respetar incluso lo que no se entiende. Y me es muy complicado respetar a ideologías como la ideología nazi, ¿no? Pensando estos que son superiores por tener una raza específica, que en este caso es la raza aria. Eso hasta eso se puede respetar, cada uno tiene derecho a pensar como quiere. El tema es que empezaron a matar a las demás y con los judíos se empeñaron muy feo. Entonces casi casi los exterminaron. Eso no se puede, no hay forma de tolerarlo, de respetarlo. ¿Ya? Bueno, es el gran protagonista de la Segunda Guerra Mundial, sin duda, Adolfo Hitler. Las matanzas, las masacres, los genocidios que ejecutó son harto conocido por todos nosotros, ¿no? Marcó de gran manera, profundamente, la sociedad de inicios del siglo XX, ¿ya? Entonces ahí ya te estás dando cuenta, creo, que este panorama es terrible, ¿no? Es un momento bien complejo, los inicios del siglo XX, complejo para mal, ¿ya? Se desarrolla el capitalismo, del cual ya hemos conversado, me parece, si no recuerdo mal, esta forma económica de ver el mundo y la sociedad en el cual el que tiene mayor poder adquisitivo económico el contexto histórico del siglo XX, me parece que llegué hasta lo del capitalismo, ¿verdad? Que empieza a desarrollarse este sistema económico. También se empieza a consolidar el comunismo en el siglo XX, ¿no? El comunismo, espero que recuerdes clases antiguas cuando hablamos de la revolución industrial, ¿no? En el siglo XIX, a finales, aparece ahí la ideología comunista, pero recién en teoría, con el libro Manifiesto Comunista de Carlos Marx, ¿verdad? Eh, y ahora ya en el siglo XX hay países, hay naciones que están apropiándose de ese sistema de gobierno económico, social, político, ¿no? Y se empiezan a hacer fuertes. La URSS tal vez sea el ejemplo más claro de ello, ¿no? Cuba también algo más cerca de nosotros. ¿Eh? Se consolida el comunismo, que no necesariamente es malo ni bueno, simplemente es un sistema de gobierno que en algunos lugares su mayoría no va a funcionar y en otros pues sí, ya depende mucho de las circunstancias, ¿ya? Entonces el comunismo se consolida, se inventan nuevas formas de hacer guerra, ¿no? Ya no se mata, pero de manera económica, ¿no? Tomando ciertas medidas le hago daño a mi enemigo, la famosa Guerra Fría, ¿ya? Se desarrolla la ciencia y la tecnología. Esto también es importante decirlo un ratito. Hay mucha bulla aquí en mi edificio, voy a cerrar la ventana un toque, ¿ya? Accidentado está esto, ¿eh? En fin. Se desarrolla la ciencia y la tecnología, te estaba diciendo. eh, y eso es bueno, ¿no? Eso sí hay que decirlo. Es bastante bueno porque gracias a eso nosotros tenemos aparatitos como el que estamos usando ahorita para comunicarnos, hacer esta clase en directo, ¿no? O sea, en tiempo real nos estamos de alguna manera entablando un nexo, una conexión. Eso creo que no fuese posible ahora si es que la tecnología no se hubiese desarrollado como lo hizo
en el siglo XX. Lamentablemente hasta eso que es bueno, porque es bueno, ¿cómo no lo va a hacer? Se usa para el mal, ¿no? En el siglo XX la tecnología, la modernidad se usa para hacerle daño al ser humano y el ejemplo más claro son las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Donde lo que hicieron, y me parece alucinante, ¿no? Lo que hicieron fue apretar un botón. ¿Por qué eso hicieron? Apretaron un botón y se tiraron abajo dos pueblos, mujeres, niños, todo, ¿no? Ancianos, apretaron un botón nada más. Eso es tecnología de punta, de la buena, para el mal. ¿Ya? Así es el siglo XX. Entonces, te estás dando cuenta que el ser humano está muy extraño, el ser humano se deshumanizó, como bien dejó claro en esta novela maravillosa y totalmente alegórica que es La Metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? O sea, no es casualidad que Gregorio Samsa se despierte sin ningún motivo aparente, convertido en un insecto, en un monstruo, ¿verdad? Y que la única solución para Gregorio Samsa sea la muerte. No es casualidad, porque de un momento a otro cambiamos, ¿no? Nos volvimos deshumanos, es la deshumanización. Y también se inventan pues organizaciones como las Naciones Unidas que intentan velar por la paz mundial, que es bien complicado, ¿no? O sea, el simple hecho de que tengamos que inventar una organización para que de alguna manera nos contenga y no nos matemos entre nosotros, ya habla mal de nosotros como especie, ¿no? El ser humano es muy, muy raro, ¿no? Como te dije, creo, la clase pasada, Rubén Darío decía, soy ser humano, peor cosa no se puede ser. Y mira cómo se adelantó también a lo que vendría ya después en el siglo XX, ¿no? Entonces, ese es el contexto histórico de este tiempo, del siglo XX. Ahora vamos a analizar las características ya artísticas, ¿no? A ver, la vanguardia es a ver, un ratito, perdón. La vanguardia es una respuesta al contexto histórico que se está viviendo. O sea, no me gusta el mundo que me ha tocado vivir porque es un mundo sin sentido, donde la gente se mata, donde ideologías le hacen daño al ser humano, eso no tiene sentido, entonces yo voy a crear, porque soy un artista y me estoy rebelando contra el mundo y contra mi época, yo voy a crear otro mundo, más bonito, pero un mundo absurdo. ¿Por qué quiero que mi mundo sea absurdo? Estoy hablando de un mundo artístico, obviamente, ¿no? ¿Por qué quiero que mi arte y mi mundo sea absurdo? Porque quiero protestar, porque me parece que el mundo real también es absurdo. Entonces, en el absurdo que yo estoy creando, tiene que haber algo que en el mundo real absurdo no hay, que es belleza. No hay belleza en el mundo absurdo del siglo XX. Entonces, en el arte, que es otro mundo, ¿no? En el arte del siglo XX va a haber mucha belleza desde el absurdo. Por eso es que aparecen cosas como esto, ¿no? O sea, eso no tiene sentido, profe. ¿Cómo vas a salir del mundo que está medio, ya no medio en forma ovalada, ya no es circular, además un solo hombre? Eso es irreal, eso no tiene sentido. Bueno, no tiene sentido tampoco que matemos tanta gente, ¿no? Porque piensan diferente a nosotros o porque quiero lograr mis objetivos personales, ¿no? Entonces eso no tiene sentido. Entonces hay un absurdo ahí. Lo que intenta la vanguardia es, desde el absurdo del arte, criticar el absurdo de la vida real, ¿no? Entonces, quiero que tengas claro ese concepto para entender por qué es tan difícil a veces de entender el arte vanguardista, porque es absurdo y a propósito, porque quiere criticar el mundo absurdo en el que se vive, ¿ya? Bueno, la vanguardia hispanoamericana es un reflejo de la vanguardia europea. Ahora, ¿cómo era la vanguardia europea? Yo te he puesto ahí algunas características que en realidad es un recordar. Espero que lo recuerdes. Primero, el artista vanguardista de Europa, acuérdate que la vanguardia nace entre Italia y Francia, hay una disputa entre los dos, el término es francés, avant-garde, que es un término militar francés que traducido es vanguardia,
Avant-garden es un término militar que significa primera línea, primera línea. Y es como cuando tú tienes a un grupo de soldaditos y los que van en la última fila se les llama retaguardia, ¿verdad? Y los que van en la primera línea se les llama militarmente vanguardia. Eso es vanguardia, primera línea, ¿ok? En francés es avant-garde. La palabra vanguardia, como la que llamamos actualmente a esta corriente artística, pues es un término militar traducido del francés avant-garde, ¿ok? Entonces por ahí vemos un origen francés, en el término al menos, ¿no? Ahora, la primera manifestación vanguardista es un ismo llamado futurismo y es de origen italiano. Entonces, entre Francia e Italia está la cuna de la vanguardia. Queremos con que es una cuna europea en todo caso, ¿no? Entonces, ¿qué proponen los europeos vanguardistas? Primero, rechazo a todo el arte antiguo. El arte antiguo me parece desfasado, caduco y además todo lo anterior, aparte del arte, todo lo anterior, según la vanguardia, es el gran responsable de que yo esté viviendo esta realidad terrible que me ha tocado. O sea, yo no pedí vivir en un mundo tan caótico, en un mundo tan cruel, tan deshumanizado, y el culpable de que yo viva en este mundo es el pasado. Entonces yo voy a ir contra el pasado, rechazo el pasado. Ahora, incluido su arte. No quiero saber nada del arte anterior. Y acá creo que la vanguardia marca algo totalmente opuesto a lo que hasta ese momento habían planteado todas las corrientes artísticas. Si eres un muchacho atento y tomas nota y estás muy concentrado en las distintas clases que tenemos, lo natural es que cada corriente artística, o movimiento artístico, como quieras llamarlo, aparezca en contra del anterior. Eso es lo normal, o sea, el romanticismo apareció en contra del neoclasicismo. El neoclasicismo apareció en contra del barroco. El barroco en contra del renacentista. El renacentista en contra del medieval. El medieval en contra del clásico. El realista en contra del romántico. Es decir, siempre el movimiento artístico aparece en contra del anterior. El último que estudiamos, el modernismo, aparece en contra del realismo, ¿verdad? Entonces siempre es así. Rechazo a la generación anterior nada más. No me voy más atrás porque ni siquiera la conocí, ¿ya? En este caso sí hay una ruptura con todo lo anterior. El artista vanguardista no rechaza al que tiene ahí nomás, que vendría a ser pues el modernista, el realista, el simbolista, no, no, no. El vanguardista rechaza a todo el arte antiguo, desde lo más próximo, que vendría a ser el realismo, hasta lo más antiguo, que vendrían a ser los clásicos. O sea, al artista de la vanguardia no le gusta nada en el arte. Si no me gusta nada, ¿qué tengo que hacer? Empezar de nuevo, ¿verdad? Como si el arte nunca hubiese existido, ¿ya? Eso es lo que van a hacer entonces los vanguardistas. Van a empezar desde cero, van a crear el arte otra vez. Y para crear un nuevo arte, primero, ya que estoy en contra de lo anterior, tengo que romper las normas que el arte ha establecido. Porque el arte, y esto lo debes de saber tú, el arte tiene normas, ¿no? Muy claras. La música tiene normas, ahí están los compases, los ritmos, las notas musicales, normas que necesariamente tienes que aprender si es que quieres ser músico, ¿no? El teatro tiene normas, la actuación tiene normas, la construcción del personaje, el tiempo, el espacio, la acción, el diálogo, es decir, hay normas que tenemos que aprender, ¿no? Que si no, no funciona este arte. La literatura tiene normas. Los vanguardistas llegaron a romper las normas, ¿no? Eh, Ahora, la primera manifestación que aparece de la vanguardia justamente es una obra de teatro, ¿ya? Una obra de teatro escrita por un tipo llamado Ionesco. Ionesco tiene una obra llamada La cantante calva. En La cantante calva, la primera escena ya es bastante vanguardista y absurda. Ionesco escribe esa obra en plena guerra mundial, ¿ya? Y la escena es así. Sale una actriz al escenario, sola, completamente sola, y pelada, rapadita, ¿ya? Sin nada de pelo.
eso ya de por sí sorprende porque es una mujer pelada, ¿no? Qué extraño. Y esta mujer pelada agarra una silla pequeña y con la silla empieza a peinarse. Entonces, ahí hay tres absurdos de arranque. No tiene pelo, es mujer y está sin cabello, se está peinando a pesar de no tener cabello con una silla. Entonces, tres absurdos, ¿no? Que evidentemente Ionesco sabía que le iban a reclamar. O sea, Ionesco, ¿qué es esto? Eso no es arte, es cualquier cosa. No tiene sentido. Ionesco se defendió. Parece que la tenía preparada, ¿no? Sabía que la crítica iba a llegar. Él preguntaba siempre, ¿qué es más absurdo? Si peinarme con una silla sin tener cabello o mandar jóvenes a pelear guerras que no empezaron ellos. Y es verdad, pues los jóvenes que van a las guerras, porque ellos son los que van, no empiezan las guerras. Empiezan los grandes, ¿no? Los adultos, los gobernantes, pero estos no van. Mandan a los jóvenes a pelear sus guerras. Entonces, no tiene mucho sentido eso, ¿ya? Entonces hay un absurdo evidente. Entonces, entre eso y peinarme con una silla sin tener cabello, prefiero lo segundo, porque no le hace daño a nadie, que es de lo que se trata. La vanguardia quiere eso, ¿no? La vanguardia quiere esa prédica de paz, de tranquilidad, de la no deshumanización, ¿no? En fin. Entonces, para eso estoy rechazando las normas establecidas. ¿Cómo se rechaza una norma en la literatura? Por ejemplo, en la narrativa ya no se va a escribir de acuerdo a la estructura narrativa clásica. ¿Cuál es esa estructura narrativa? Que todo texto narrativo está dividido en tres partes. Nos enseñaron eso en el cole, ¿verdad? Inicio, nudo y desenlace. Esa estructura clásica que funciona, porque funciona muy bien, si tú escribes inicio, nudo, desenlace, tu historia va a estar bonita, porque siempre se escribe así y funciona esa norma, por eso existe. En el inicio dice esta norma, tú tienes que presentarme a los personajes, o sea, cómo se llaman, cuántos años tienen, dónde viven, en qué tiempo viven. En el nudo dice la norma, tú tienes que presentarme un conflicto, un problema, la historia tiene que enredarse, por eso se llama nudo, ¿verdad? Tiene que haber un problema ahí que atrape la atención del lector. Y en el desenlace, dice la norma, ese problema, ese nudo tiene que desenredarse, o sea, tiene que resolverse, para bien o para mal. O vivieron felices para siempre, detesto esos finales, o murieron todos, me gustan más, ¿ya? Entonces, depende ya del autor, qué final le quiere dar o cómo quiere tratar el nudo que armó, ¿no? Esa norma funciona porque funcionó siglos en la historia de la narrativa y de repente vienen estos señores y dicen, no, yo rompo normas, maldita sea. Entonces soy Kafka y empiezo mi novela con el nudo. Y eso es lo que hacen la metamorfosis. Tú hablas la metamorfosis de Franz Kafka y sin avisarte, sin explicarte, la primera línea ya lo tiene a Gregorio Samsa convertido en un monstruo. Porque el texto empieza: Gregorio Samsa despierta después de un sueño intranquilo y se ve convertido en un monstruoso insecto. El nudo, en la primera línea. Entonces, ¿qué pasó, Kafka? No me dijiste cuántos años tiene Gregorio Samsa, no me dijiste dónde vive, a qué se dedica, no me lo presentaste. De arranque es un monstruo. El nudo en la primera línea, así no se escribe Kafka, ¿ya? Bueno, es que de eso se trata. Kafka es vanguardista y está rompiendo la clásica tradición del inicio, nudo, desenlace, ¿no? Eso en el caso de la narración. ¿Cómo sería en la poesía? Ya no uso rima, pues. ¿Para qué uso rima? La rima se usó siempre. La rima se usó desde que la poesía existe. Es ese sonido repetido al final de cada sílaba que le da ritmo, que le da cadencia, que le da melodía al poema. Ya, los vanguardistas rechazan la rima. Yo voy a hacer o voy a usar el verso libre. ¿Qué es el verso libre? La ausencia de rima. No, ya no quiero rima. Ahora yo no necesito rimar para hacer un poema y que mi poema siga teniendo musicalidad. Ya los poemas de ahora no riman. Si lees un poema contemporáneo te vas a dar cuenta que la rima se escucha, pero en los poemas antiguos, ¿no? Lo que no quiere decir que no se haga todavía, se hace, pero muy poquito, ¿ya? En fin.
Entonces, ahí estamos viendo la ruptura a las normas establecidas en el arte de parte de los escritores y los artistas vanguardistas, ¿no? Entonces es muy claro que lo que están haciendo también es experimentar, ¿no? No vale ser vanguardista si es que no eres experimental. Tengo que experimentar, entonces tengo que buscar caminos, ¿no? A ver qué tal, qué pasaría si yo pinto de esta manera poco común. ¿Qué pasa si salpico un poco de pintura? Ya no paso el pincel, sino que salpico. A ver qué pasa, estoy experimentando, ¿no? ¿Qué pasa si empiezo a pintar ya no cosas que veo en la naturaleza, que son tan bellas, sino cosas que estoy soñando, que son raras, extrañas, porque los sueños son extrañísimos, ¿verdad? ¿Qué pasa si pinto eso y no la naturaleza hermosa que me rodea, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si la naturaleza hermosa que me rodea la plasmo en un cuadro, pero de otra manera? De una manera puntillista, ¿no? Ya no con trazos finos, sino como que el pincel va y viene, va y viene. Ahí está Vincent Van Gogh haciendo el famoso expresionismo holandés, ¿no? Entonces, eso se plantea, la experimentación dentro del arte. Vamos a experimentar a ver qué sale. A veces puede salir algo bueno, a veces puede salir algo malo. Salieron cosas malas, claro. Creo que el ejemplo más claro de eso es el cadáver exquisito, que me parece que te he contado. En pintura el cadáver exquisito funcionó, en poesía no, porque lo que planteaba el cadáver exquisito era que uno se deje llevar por el azar para componer, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue recortar muchas palabras, en el caso de la poesía, recortar muchas palabras, ponerlas en una bolsa, en una caja, esas palabras recortadas, y empezarlas a chocolatear, ¿no? A enredar entre ellas, a entreverarlas y sacarlas luego a manera de sorteo, así al azar, a ver qué palabras salen, ¿no? Y mientras salían las palabras, decía, hey, miren, estoy componiendo mi poema. Ya, pues eso es ridículo porque puede salir cualquier cosa. Salió primero la palabra cadáver y lo segundo que salió fue la palabra exquisito. Y así se llamó esta técnica, ¿no? Cadáver exquisito. Es muy raro que un poeta use esa técnica. Los pintores sí la usan, ¿ah? Eso sí hay que decirlo. ¿Ok? Muy bien, perdón un ratito. De nuevas manifestaciones artísticas conocida como ismos. La vanguardia debe ser la única, no, no debe ser, qué mal dicho está. Es la única corriente artística que no es una corriente en sí misma, sino que es la unión de varias pequeñas corrientes, escuelas o movimientos artísticos. Mientras que el romanticismo es solo el romanticismo, el realismo es solo el realismo, el modernismo es solo el realismo, perdón, el modernismo, la vanguardia es más que solamente la vanguardia, es la unión de varios ismos, así se le va a llamar a estas escuelas artísticas, ¿no? Entonces tenemos dentro de estos ismos al, no sé, cubismo, impresionismo, expresionismo, dadaísmo, futurismo, ultraísmo, creacionismo, surrealismo, ¿verdad? Ismos, escuelas. Varias escuelas artísticas conforman, pues, lo que se conoce como vanguardismo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, eso es la unión de varios ismos, ¿ya? Hay una libertad absoluta, ya había una corriente, ya hubo una corriente que hablaba de la libertad. Esa corriente fue el romanticismo, ¿no? Acuérdate que en el siglo XIX, finales del XVIII, la primera parte del XIX, aparece el romanticismo para romper lo que fue el neoclasicismo e imponer la libertad creadora, la libertad creativa, porque la Revolución Francesa, que es la que va a influenciar en todo el siglo XIX, la Revolución Francesa enseñó eso, ¿no? Que la libertad es lo más importante. Entonces, los escritores y los artistas románticos son artistas libres. Los vanguardistas lo llevan más allá. O sea, ya la libertad vanguardista no tiene límites. O sea, yo puedo crear como quiera, ya no me importa nada. O sea, ni siquiera necesito pintar para saber pintar para hacer un cuadro. O sea, si expresa algo, ya puedo formar parte de ello. Hay libertad creativa. Yo he conocido amigos que, bueno, hacen arte, que a veces cuando le enseñan a alguien algo, por ejemplo,
te dan, no sé, una zampoña y tú les dices, no, no sé tocar zampoña. Que el cuerpo te lleve. Y uno empieza a hacer sonidos, dale libertad, a ver a dónde va, ¿no? Entonces, suena bonito todo, pero no, los sonidos no están saliendo simpáticos, ¿no? O sea, qué pasa que me digas, ah, mira, soy libre, me dejo llevar, pero los sonidos no están muy bonitos, ¿eh? Pero hasta ese punto puede llegar la libertad de un vanguardista, ¿no? De no importa si no sabes ejecutar el arte, con tal que haya libertad para hacerlo, está todo bien. Ahí sí yo tengo mis reparos. Yo sí creo, y de eso estoy convencido, que, que uno necesita aprender las normas del arte y una vez que las aprendes, las rompes. Eso sí vale, pero tengo que aprenderlas primero. No vale no saber pintar y llamarse pintor. Lo que vale es aprender a pintar bien y una vez que aprendí a pintar bien, rompo o rechazo todo lo que aprendí. Eso sí te paja. Porque con conocimiento estoy planteando una nueva manifestación artística, ¿no? Entonces yo toco la guitarra muy bien. Ahora que ya la toco bien, empiezo a ver qué pasa si le quito una cuerda. Ah, a ver cómo suena, ¿no? Entonces, pero sé mucho de música. Eso sí está bien porque ahí sí hay una ruptura de normas establecidas, ¿no? Pero la libertad, habla mucho de la libertad. También las sensaciones y ya no los argumentos, siente, ¿no? Siempre dicen eso de la vanguardia, hay que sentir, ¿no? O sea, empieza a jugarse con los sentidos incluso, porque los poemas se pueden oler, dicen, las canciones se pueden tocar, entonces eso se llama sinestesia, cuando se percibe algo con el sentido incorrecto, ¿no? Ya, el arte quiere hacer eso, ¿no? Entonces mi canción te quiere tocar, ¿eh? Huele mi poema, por favor, ¿eh? No sé, no sé, escucha mi pintura. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es esto, profe? No tiene sentido. Bueno, hasta ese punto va la libertad absoluta de los vanguardistas. Están rompiendo con todo, ¿no? Todo, o sea, hasta lo lógico. Estamos jugando con el absurdo, te lo dije al inicio, ¿no? Esa es la idea de la vanguardia, ¿ya? Sensaciones, no argumentos, quiere decir que ya no te quiero contar una historia, sino que más bien ahora voy a solamente jugar con tus emociones o con tus intereses, ¿no? Un ratito, discúlpame. Entonces ya ellos no van a querer contarte una historia en sí misma, sino que simplemente van a querer motivar tus emociones, ¿no? Entonces, provocarte cosas. Y este provocarte sensaciones no necesariamente tiene que ser agradable. También quieren jugar con sensaciones desagradables. El pánico, por ejemplo, el rechazo, el asco, es parte de la vanguardia, ¿no? Y se logra el objetivo, ¿ah? O sea, por ejemplo, Vargas Llosa, que es definitivamente un escritor vanguardista por todas las técnicas que usa, en la fiesta del Chivo hace algo muy interesante, muy interesante. Él, no sé si conocen la novela La fiesta del Chivo, pero nos cuenta la historia de una chica. Primero nos cuenta la historia de un dictador llamado Leonidas Trujillo, ¿ya? Leonidas Trujillo es el dictador de República Dominicana, es un personaje real, o sea, existió, fue un dictador de verdad, ¿no? Entonces, es presentado como un tipo omnipotente en la obra. A veces lo describe con cualidades ya inhumanas. Por ejemplo, en República Dominicana hace mucho calor, pues el Caribe, ¿no? Entonces, lo que hacía Leonidas Trujillo para demostrar su poder y su fuerza era sacar a todos a la plaza pública y tenerlos ahí en el sol del mediodía radiante, escuchándolo hablar 3 horas. Entonces la gente sudaba un montón, pues maldita sea, con ese calor infernal, ¿no? Y a Leonidas Trujillo le llegaba. Pero él también estaba ahí y él no sudaba. Entonces tú dices, esto es inhumano, ¿no? Pero a propósito, porque quiere darte una imagen de omnipotencia de parte de este personaje. Bueno, Leonidas Trujillo tiene un chupamedia, un sobón, un franelero, un arribista, que siempre está obedeciendo todo lo que él pida. Entonces, Leonidas Trujillo le dice, Leonidas Trujillo es el chivo, pues, ¿no? Así lo llamaban en República Dominicana.
Entonces le dice, oye, quiero que mates a ese tipo, y el chupamedia iba y mataba. Oye, quiero que acabes con toda esa familia, con los niños incluidos, y también los mataba o los desaparecía, qué sé yo, ¿no? Oye, manda a violar a esas mujeres, y también lo hacía. El tipo hacía cualquier cosa con tal de complacer a su gobernante, a Leonidas Trujillo, a su presidente. Entonces Leonidas Trujillo, en un afán de probarlo simplemente, le dice, oye, tienes una hija, ¿no? Sí, le dice el chupamedia ¿no? Tiene 13 años. ¿Sabes qué? La quiero para mí. Y el tipo, que es capaz de hacer cualquier cosa por su presidente, ya lo ha demostrado, porque ha hecho lo más inmoral y lo más inhumano con tal de que esté contento su presidente, ahora sí la piensa, porque le ha pedido a su hija. Y a mí ya me da rabia que lo piense simplemente, porque esas cosas no se piensan, pero él la está pensando, hay un cuestionamiento, o sea, obedezco a mi presidente, pero es mi hija, ¿no? Tiene 13 años. Llega un momento en el que él cede y se la entrega al presidente. Jóvenes, la escena sexual de Leonidas Trujillo y esa niña de 13 años, Leonidas Trujillo que es descrito como alguien grande, fuerte, omnipotente, y esa niña de 13 años debe ser una de las escenas más crudas que he leído en mi vida, y eso que he leído bastante, ¿no? O sea, realmente da asco, impotencia, pena, rabia, tristeza, odio. Y tú dices, Vargas Llosa, es necesario que seas tan descriptivo, es necesario que me cuentes detalladamente lo que está haciendo, porque te lo cuenta con lujo de detalle lo que está haciendo este tipo a la niña, ¿no? Entonces es necesario, y después te das cuenta, sí, es necesario, porque ¿qué genera en mí? Que yo rechace esas conductas, que yo rechace a esos personajes omnipotentes, esos dictadores que no tienen límites al momento de gobernar. Uno siente odio por ese personaje, quiere que lo maten, y lo matan, porque históricamente lo matan y en la novela obviamente también, ¿no? Pero te genera ese odio, quiere jugar con esa sensación desagradable a propósito. Es genial esa novela, siempre recomiendo leer a todo el mundo La fiesta del Chivo, una maravilla, ¿ya? Pero en fin, es sensaciones, no argumentos. Quiero jugar contigo, con tus sensaciones. Ese propósito me sirve a mí también, ya no necesariamente sensaciones agradables, ¿no? Y bueno, la integración de las artes también está presente, o sea, vamos a mezclar artes, ¿no? Vamos a mezclar la música con la danza, a ver qué sale. Vamos a mezclar la pintura con la literatura, o el dibujo con la literatura, ¿no? ¿Y qué sale? Pues sale el caligrama. Ahí está. Mira esto de acá. Mira esto de acá. ¿Qué es eso? ¿Poesía o dibujo? Si tú me lo preguntas, yo te contesto, no sé. Pueden ser las dos cosas. Si son las dos cosas, no hay ninguna de las dos, porque tiene que ser algo, ¿verdad? Son las dos cosas en realidad. O sea, acá hay una imagen que ver. Yo veo un ave, ¿no? Y también hay un poema que leer. Por si acaso este verso que está acá, este poema, este caligrama, que es una imagen y es un poema a la vez, fue escrito por un peruano, Jorge Eduardo Eyelson, ¿ya? Y bueno, se llama El pájaro, el poema, y obviamente te das cuenta que tiene forma de pájaro, ¿no? El poema que está abajo, que es otro caligrama, se llama Óleo a una mujer con sombrero. Y bueno, te das cuenta que hay una chica acá con un sombrero. Entonces, hay dos cosas ahí. Está escrito en francés, por si acaso, el segundo. Entonces, es de André Breton. Ves ahí que hay dos artes que se han mezclado y fusionado, se han integrado, que son las artes visuales, porque hay una imagen que ver, y la poesía, ¿no? Eso es muy de vanguardia. Los vanguardistas trajeron eso, ¿no? El fusionar artes, el fusionar los conceptos artísticos, ¿no? Por eso es que tú escuchas reggaetón, que es una mezcla de, no sé, del reggae con la cumbia y por ahí el rap y otras cosas más, ¿no? Entonces, es común ahora porque seguimos en la vanguardia. La vanguardia, como te dije hace un ratito, no ha terminado y tenemos pues que tener claro eso, ¿ya?
A ver, ¿dónde estamos? Ya, integración de las artes. Vamos a hablar ya de lo que proponen los vanguardistas hispanoamericanos. Un ratito, por favor. Bueno, el verso libre ya te dije, ¿no? Que es el rechazo de la rima. Van a haber tres ismos que se van a practicar acá. Yo diría incluso más, ¿ah? Yo diría hasta cinco. Pero bueno, te los nombro igual. Acá se va a practicar el ultraísmo, por ejemplo. El ultraísmo lo va a traer Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es un argentino que vamos a estudiar muy bien la próxima semana y me encanta Borges, es uno de mis escritores favoritos. Él, si bien es conocido como un cuentista, debe ser el mejor cuentista de Hispanoamérica, en su juventud escribió poesía, pero en su juventud que él vivía en España. Entonces, en España él se va a hacer ultraísta, que es un ismo de la vanguardia donde se usa mucho la metáfora, ¿ya? Él va a traer el ultraísmo en la poesía acá a Latinoamérica porque luego va a venir a regresar a su país, a Argentina, y bueno, va a practicar el ultraísmo. Entonces, el ultraísmo, digamos que se practica en parte acá. Otro ismo es el creacionismo, ¿ya? El creacionismo, y ahorita lo vamos a tratar dentro de un ratito, lo plantea un chileno. El chileno se llama Vicente Huidobro. ¿En qué consiste el creacionismo? En tomar al poeta o tratar al poeta como una especie de Dios. Porque obviamente todo lo que te voy a decir es una metáfora, no lo interpretes literal porque que no, pues no es la idea y además no quiero que nadie se ofenda ahorita porque tal vez hay gente religiosa que me escucha. Entonces, lo que plantea el creacionismo es que el poeta está al nivel de Dios, porque igual que Dios puede crear mundos que no existen. Obviamente estamos hablando en sentido poético y metafórico, ¿no? Porque el poeta, si lo piensas metafóricamente, es verdad, o sea, escribe un poema. En el poema va a pasar lo que tú quieras. O sea, tú eres Dios de ese mundo, vas a dominar ese mundo, vas a controlar ese mundo. O sea, si tú quieres en tu poema sale el sol, si tú quieres en tu poema llega la noche, si tú quieres en tu poema matas al personaje y si quieres lo resucitas también. O sea, vas a tener las riendas de ese mundo que tú mismo estás creando. Entonces, a eso se refiere Vicente Huidobro cuando plantea que el poeta está a nivel de Dios, porque al igual que Dios puede crear mundos, mundos poéticos, evidentemente. Repito, es una metáfora, ¿ya? Ahorita le explico un poquito más cuando llegue a Vicente Huidobro. Además está el dadaísmo que sí figura en la pantalla, ¿no? Donde se juega con las imágenes, con los símbolos, con las metáforas también, ¿no? El expresionismo, no sé si lo he puesto por acá, creo que no, a ver, voy a chequear. No, no lo he puesto. Hay un toque, un toque, un toque. Bueno, el expresionismo, y me parece que lo he explicado cuando hablamos de la vanguardia europea, el expresionismo es, voy a redundar, permíteme, es sacar hacia afuera, estoy redundando, lo siento, sacar hacia afuera lo que siento interiormente, pero de manera visceral. Es como un vómito artístico, así me gusta llamarlo a mí, ¿no? Un vómito artístico, porque no me importa si no es muy agradable a la vista lo que estoy planteando, pero estoy planteando lo que siento realmente. Y el ejemplo más claro, sin duda, es el cuadro El grito de Edward Munch, que sí lo hemos visto en algún momento, ¿no? Donde este personaje, Munch pinta el cuadro después de la Guerra Mundial y entonces está desesperado, pues todo, el hombre europeo está desesperado después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo la primera, ahí nomás la segunda, o sea, ahorita empieza la tercera, además la segunda con bombas atómicas incluidas, ¿no? O sea, ahorita empieza la tercera y fin del mundo, maldita sea, ¿no? Hay un grado de desesperación muy grande en Europa y Huidobro lo que intenta es justamente este, plasmar esa desesperación europea. Y si te das cuenta en el cuadro, si lo tienes en la mente, lo hubiese puesto ahí, pero en fin, es un tipo que está lanzando un grito, ¿verdad? Lo que no se sabe es que el grito va hacia afuera o hacia adentro. Esa es una gran incógnita que el cuadro nos deja. Perdón, los gritos hacia adentro a veces son más profundos, ¿no? El tema es que hay una desesperación de parte del personaje principal y el personaje principal ha perdido la forma humana, no es humano, se ha deshumanizado, como en la obra de Kafka, ¿no? Y bueno, el mundo que está atrás es un mundo
curvo, inestable, con colores bélicos. Es un cuadro muy fuerte, muy poderoso, El grito de Edward Munch, ¿no? Que eso es expresionismo, pues es la desesperación del hombre vomitada en un cuadro, ¿ya? Y bueno, sin duda el ismo más usado por todos es el surrealismo. El surrealismo sí es, o sea, va a influir en todo. Vallejo es surrealista. Huidobro fue surrealista. Neruda también es surrealista. Entonces, ¿qué es el surrealismo? Sí, te lo he contado también, me parece. El surrealismo es inspirarse en el mundo inconsciente del autor. O sea, el autor se deja llevar por su inconsciente y el inconsciente, según Freud, el padre del psicoanálisis, dice que él es el que habla del inconsciente y se va formando en la niñez y bla, bla, bla. Él dice que el inconsciente humano sale cuando nosotros soñamos, en lo que él mismo llama el mundo onírico, ¿verdad? Nuestros sueños somos nosotros, es nuestro inconsciente, de manera trastocada, obviamente, ¿no? Porque los sueños son muy extraños, o sea, tenemos problemas en nuestra vida y los soñamos, pero no los soñamos tal cual, los soñamos deformados, ¿no? Con personajes no correctos a veces. Así son los sueños, ¿no? Eh, Ese mundo onírico, así se llama el mundo de los sueños, va a servirme de inspiración para crear obras, para pintar, para hacer poemas. Por ejemplo, en este cuadro que me encanta, que es uno de mis favoritos, también pintado por Salvador Dalí, se llama Mujer con gavetas, así se llama el cuadro. Vemos a una mujer extraña, obviamente, en decadencia, ¿no? Con las gavetas abiertas, con los cajones abiertos, y esos cajones dan a su interior. Lo que intenta mostrar acá Salvador Dalí es el inconsciente humano, ¿no? Ese inconsciente que a veces anda vacío y a veces solamente nos quedan retazos de lo que fuimos, ¿no? Ese inconsciente que hay que trabajar, obviamente. Ese inconsciente tan extraño, además, que somos nosotros mismos, pues, porque ese inconsciente somos nosotros, ¿no? Entonces, eso nos intenta mostrar en este cuadro maravilloso Salvador Dalí, el inconsciente, y eso es el surrealismo, el inspirarme en el mundo inconsciente, en el mundo onírico, ¿ya? Hablemos de los poetas de la vanguardia hispanoamericana. Ahí está el primero, Vicente Huidobro. Bueno, es chileno, fue chileno, ya, yo sé que andas medio peleado con los chilenos por la guerra del Pacífico y ahora con el arbitraje último, ¿no? En fin, pero bueno, ahí a mí no me llega eso. Este señor es chileno, un gran poeta, que recién está empezando a ser valorado fácil hace 10 años atrás. Antes no se hablaba de Huidobro, no figuraba en los exámenes de admisión. Ahora Huidobro ha ganado mucho realce. Está pasando mucho lo que pasó ya hace varias décadas con César Vallejo, ¿no? Que en su momento no fue importante y ya después la modernidad le dio la importancia que merecía César Vallejo, ¿no? César Vallejo debería estar en esta lista porque él es poeta vanguardista. En esta lista deberían haber cuatro. Vicente Huidobro, que lo ves ahorita, Octavio Paz, que está ahora, Pablo Neruda y César Vallejo. Esos cuatro son los grandes poetas de la vanguardia hispanoamericana. ¿Por qué no he puesto a Vallejo? Porque va a haber un capítulo especial para Vallejo más adelante en poesía vanguardista peruana, ¿ya? Así que vamos a tener que esperar para hablar de este genio que a mí me encanta, pero es parte de este momento y de esta corriente artística, no lo olvides, ¿ya? Bueno, Huidobro empieza su poesía a hacerse grande hace poquito, recién. Huidobro, Vicente Huidobro, fue, bueno, chileno y se va a vivir un tiempo a París. En París se va a contagiar, pues, de toda la corriente surrealista, ¿no? Se va a hacer amigo de André Breton, el padre del surrealismo francés. Y entonces él aprende de Breton las cosas básicas de una poesía experimental, de una poesía diferente, de una poesía vanguardista que rompe con lo establecido, ¿no? Entonces, cuando él regresa a Chile, a Latinoamérica, Hispanoamérica,
O sea, ya no quiere ser surrealista porque aprendió algo muy bien de André Breton, que si uno quiere seguir la vanguardia, no basta conseguir a alguien, hay que crear algo nuevo, ¿no? Entonces, si yo soy surrealista, estoy haciendo algo que ya se hizo en Francia. Entonces, yo mejor voy a crear una nueva forma de hacer arte. Y él crea un ismo. El ismo que inventa Vicente Huidobro, mira qué importante, se llama creacionismo, que es lo que te expliqué hace un ratito, pues, ¿no? El creacionismo plantea la idea de que eh, el poeta es un pequeño Dios, porque crea mundos igual que Dios, no es un creador en todo caso, ¿no? Él tiene un verso muy simpático en su libro Altazor. Él dice, poeta, no le cantes a la lluvia, poeta, haz llover. Claro, pues ¿para qué voy a hablar de la lluvia si en mi poema puede llover si yo quiero? Estoy a nivel de Dios, puedo hacer llover si me da la gana, ¿no? Entonces, por ahí está yendo el creacionismo. Huidobro era un capo de chibolo. A los 19 años publicó un manifiesto, el manifiesto creacionista, ya lo estaba creando a los 19 años, ¿no? En teoría. Publicó Non Serviam, que significa no te serviré, ¿ok? Y en este manifiesto planteó las bases de lo que tendría que ser un artista, pues, vanguardista, ¿ya? El libro de Vicente Huidobro es bien raro, bien raro. Se llama Altazor. No sé si es para todos. Va a depender mucho de qué clase de lector eres tú, ¿no? Si eres de los lectores que quieren las cosas muy claras, si quieres que, o sea, el mensaje llegue directo y me gusta porque la historia está buena, ya no leas Altazor porque no te va a gustar, ¿no? Uh, a mí me gustan las cosas raras, las cosas diferentes, aunque a veces a la primera no las entienda mucho, le doy el tiempo necesario para luego, pues, ver el valor, ¿no? O sea, en el arte pasa algo muy raro, no sé si te ha pasado a ti, que es que algunas obras tienen que madurar o tú tienes que madurar para que te des cuenta de lo importante que son. Me ha pasado, por ejemplo, antes, cuando estaba más chibolo, cuando tenía 20 años, yo soy mucho de coleccionar cosas, ¿no? Yo colecciono discos, colecciono libros, colecciono videos, ¿no? Y yo antes coleccionaba discos, pues, ¿no? Todavía sigo coleccionando. Y bueno, ahora con Spotify ya todo se fue al diablo, ¿no? Pero yo me acuerdo que me compré un disco de una de mis bandas favoritas, el nuevo disco que estaban sacando, eso fue hace tiempo. Y entonces me emocionado, lo pongo para escuchar y no me gustó. No me gustó, me parecía malísimo el disco, entonces lo dejé por ahí tirado. No, no me gustó para nada. No era el mismo nivel que yo había sentido en otros discos, ¿no? Y durante años no lo escuché. Después de algunos años, ponle 3, 4 años, lo volví a poner a ver qué tal, ¿no? Y me encantó el disco. Y entonces tú dirás, que voluble, ¿no? No, es que a veces una obra tiene que madurar, o tú tienes que madurar, ¿no? Entonces hay obras que necesitan tiempo, como el vino, ¿no? Entre asentarse e ir madurando, o tú mismo en tu concepción de una obra de arte. Entonces, Altazor es eso. Altazor, en mi primera lectura no me gustó mucho, y luego me di cuenta que es una obra que rompe con muchas cosas, ¿no? Y sobre todo con la razón. Es una obra muy loca y también muy experimental. Te cuento Altazor, que en realidad es un libro de poesía, o sea, no hay mucho que contar, ¿no? Pero la técnica es loca porque, a ver, te cuento. Para leer Altazor, tú tienes que partir con esta idea en la cabeza. Hay un poeta que se está lanzando de un precipicio sin paracaídas. O sea, se va a matar, se va a morir. Esa es la idea inicial para empezar a leer el libro. El poeta se está lanzando al precipicio sin paracaídas, o sea, se va a morir de todas maneras, ¿ya? Entonces empezamos con el libro y lo abrimos, y cuando estamos en las primeras páginas, se entiende las cosas que ahí se plantean. Habla de amor, habla de política, habla de la existencia humana, habla de la muerte, habla de muchas cosas y todo se entiende. ¿Por qué? Porque el poeta recién se ha tirado, está arriba, arriba todavía. Falta mucho para que se muera. ¿Ya? Entonces estamos entendiendo.
A medida que tú vas avanzando, los poemas empiezan a ponerse un poquito más pesados. Cuando estás a la mitad del libro, ya no se entiende tanto. Hay palabras que no se terminan de escribir, hay oraciones que no tienen sentido, hay oraciones sin conectores, los que le quita sentido a la oración, hay oraciones mal escritas. ¿Por qué? Porque el poeta está a la mitad de la caída. Entonces ya no falta tanto para que se muera. Y el vértigo ya empezó a entrar en él. Entonces ya no puede concentrarse lo suficiente como para poder plasmar bien sus ideas, ¿no? Y así vas avanzando el libro y se pone un poquito más complicado. Y cuando estás en la parte final del libro, ya no entiendes nada. Ya nada tiene sentido, porque las palabras ya a veces ni se terminan de escribir. O sea, empiezan y se van como garabatos, a veces ya no hay ni palabras, hay manchas solamente, ¿no? Y es que el poeta está en la parte final de la caída, ya se va a matar, ahorita muere, ¿no? Y el vértigo se ha apoderado de él, no puede pensar en cómo escribir, ¿no? El libro termina genial, el libro termina con una hoja negra. ¿Qué pasó? Murió, murió el poeta, ¿verdad? Profe, ¿y eso para qué me sirve? Eso es ridículo, no tiene sentido, no aprendo nada. Vanguardia, estamos experimentando. Y ese es un experimento de Vicente Huidobro, el libro Altazor. A mí me encanta, porque es raro, extraño, fuera de lo común, ¿no? Experimental, ¿no? Y eso es vanguardia, todo eso, ¿ya? Muy bien. El siguiente es el señor Octavio Paz, ¿ok? El señor Octavio Paz, él es mexicano, nació con la guerra, del año 14, ¿no? Él es muy reconocido en las facultades de letras, no sé si alguien de lo que me escucha va a estudiar alguna carrera de letras, pero si es que es así, derecho, historia, filosofía, antropología, no lo sé. Si es así, te vas a encontrar con Octavio Paz, porque se le estudia mucho en las carreras de letras por su obra ensayística. Él como hombre de ensayo es muy respetado a nivel académico, ¿no? En sus ensayos habla de religión, cuestiona la religión establecida, cuestiona al Dios establecido, cuestiona la política, es un gran observador de la realidad del siglo XX y un estudioso, un gran intelectual de su tiempo. Pero en literatura se le estudia sobre todo por su poesía. Y su poesía también es muy buena, sobre todo tiene bastante corte erótico, ¿no? La poesía de Octavio Paz es muy, muy erótica, ¿ya? Por ejemplo, tiene un verso que dice, voy por tu cuerpo como por un bosque. Ese es el acto sexual, tal cual. Es el varón recorriendo el cuerpo femenino, ¿no? Y está comparando el recorrer el cuerpo femenino con un bosque. No porque la chica sea peluda, por si acaso, ¿ah? Sino porque, no sé, o sea, los bosques, la poesía se presta a interpretaciones, eso es lo bonito. O sea, no sé, los bosques son peligrosos, ¿no? Las chicas a veces también. Tú te pierdes en un bosque, en mujeres también, ¿no? Los bosques guardan misterios. Si algo guardan las mujeres son misterios, ¿no? Entonces, tú sigues jugando, porque lo bonito de la poesía es que se presta para muchas interpretaciones, ¿no? Entonces, así es la poesía de Octavio Paz, con imagen erótica siempre, ¿ya? Él va a pertenecer a un grupo de escritores llamados Generación Taller, que hicieron de la poesía un oficio. Ellos se reunían siempre determinado día y determinada hora a escribir poesía y a comentarse entre sí lo que escribían. Entonces no eran de los típicos poetas que esperaban estar inspirados, ¿no? O sea, normalmente los poetas dicen, oh, estoy inspirado, se me ocurrió algo, y lo escribes. Y van a esperar a ver cuándo vuelven a estar inspirados otra vez, ¿no? No, ellos tenían una organización. O sea, todos los días, o sea, ese mismo día, todas las semanas, a la misma hora se reunían y se ponían a escribir. Y se leían entre ellos y se criticaban, y en fin, se daban consejos. Generación Taller se les llamó a ese grupo de escritores mexicanos, ¿ya? Él fue esposo de una gran escritora, Elena Garro, que si el boom hispanoamericano no hubiese sido integrado solamente por varones, se hubiese dejado también que formen parte las mujeres, Elena Garro estaría ahí, porque es de la época, porque fue muy buena, porque tenía todos
los conceptos y las búsquedas experimentales del boom hispanoamericano y tuvo el éxito también necesario en su momento, ¿no? Entonces, esta gran mujer acompañó a Octavio Paz en su vida. Los dos libros más importantes de Octavio Paz, Luna Silvestre, libro de poesía, y Libertad bajo palabra, también libro de poesía. Te recomiendo buscar en internet, porque están ambos en internet, en PDF. Te recomiendo Luna Silvestre, que es el libro que tiene más carga erótica, y yo sé que eso te gusta. En fin, ¿ya? Bueno, vamos a hablar, no del mejor, pero al menos del más importante en los exámenes, el más reconocido, ¿no? Vamos a hablar de Pablo Neruda. Un ratito. El famoso poema 20. A ver. Bueno, lo primero que hay que decir es que no se llamó Pablo Neruda. Arranque, ¿no? Él se llamó en realidad Neftalí Reyes Basualto. Él firmaba como Pablo Neruda en honor a un poeta poco reconocido que él llega pues a admirar muchísimo, ¿no? Pero su verdadero nombre es Neftalí Reyes Basualto. Él cuenta incluso el origen del seudónimo en su libro Confieso que he vivido, que es su libro de memorias, ¿ya? Su juventud que es bastante bohemia, es mujeriego, Pablo Neruda, le gustan las chicas, ¿no? Es más, se da el trabajo de hacer poemas a esa clase de vida. O sea, tiene un poema, por ejemplo, que se llama Farewell, donde dice más o menos así. Escucha. Amo el amor de los marineros, que besan y se van. Dejan una promesa y no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera. Los marineros besan y se van. Un día amanecen amando a la mar. Amo el amor que se reparte entre leche, miel y pan. Amor que puede ser eterno o que puede ser fugaz. Amor que necesita libertarse para volver a amar. Amor divinizado que se aleja, amor divinizado que se va. Mucho cariño para los pulpos de las alas, si es que no hubiese, claro está, ¿no? Entonces, con mucha belleza está hablando de una conducta poco agradable, creo yo, ¿no? O sea, ama el amor de los marineros que besan y se van, que dejan una promesa y no vuelven nunca más, imagínate, ¿no? Lo que llamaríamos pues un pulpo en estos tiempos, ¿no? Una candy, qué sé yo, ¿ya? Entonces, es que él fue así, ¿no? Un tipo bastante bohemio en ese sentido. Bueno, los mujeriegos también se enamoran. Pablo Neruda se enamoró de Matilde Urrutia, y cuando los mujeriegos se enamoran, a veces hacen el ridículo, ¿ya? Pablo Neruda cuando se enamora de Matilde Urrutia, escribe cosas tan vergonzosas como esta, escucha. Matilde mía, bien amada, no puedo vivir sin tus ojos, no puedo ser sin que tus ojos me miren. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando. Ah, maldita sea. O sea, de los marineros que besan y se van a esto, se enamoró. Se enamoró de la gran Matilde Urrutia, el amor de su vida, ¿ya? Él va a ser un hombre muy político y va a tener ideología comunista. El comunismo, acuérdate que te dije al inicio, se consolida en el siglo XX y la mayoría de intelectuales va a seguir esta ideología. Pablo Neruda es uno de ellos, ¿no? Él es muy, muy comunista y es más, en Marinero en Tierra, él ya está teniendo ciertos conceptos comunistas que los va a dejar claros en algunos poemas que escribe ahí, ¿no? Va a ganar el Premio Nobel de Literatura el año 1971, ¿ok? Pablo Neruda tiene etapas, ¿ya? Etapas bien marcaditas, pero bien marcaditas. Su primera etapa tal vez sea la más recordada, la etapa neorromántica, que solamente se da en su primer libro, el libro llamado 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Por aquí lo tengo, creo. Desesperada. En este libro, él todavía no es vanguardista. Este libro es bastante modernista y mucho del romanticismo del siglo XIX está
está muy presente acá, por eso se le llama neorromanticismo, porque ya estamos en el siglo XX y el romanticismo ya había terminado, ¿no? Entonces, es un libro muy tierno que para los que recién empiezan a leer poesía creo que les viene muy bien encontrarse con este libro, ¿no? Es más, el Neruda más querido, el más recordado, no el mejor, pero el más recordado es este, ¿no? El de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Luego va a haber un Neruda mucho más comprometido con lo social, ¿no? Marinero en tierra, ya ahí Pablo Neruda ya se nota su convicción comunista, lo cuenta en sus poemas, ¿no? Está comprometido con su tiempo, denuncia ciertas cosas, en fin. Y luego, ya en Canto General, se vuelve recontra vanguardista, experimental, ¿no? Escribe cosas como el pie del niño no sabe qué es pie, quiere ser mariposa o manzana, ¿no? Imagínate esa imagen quemadaza, ¿no? Entonces, tiene etapas bien marcaditas Pablo Neruda, ¿ok? Bueno, sus obras más importantes están ahí, en la pantalla. 20 poemas de amor y una canción desesperada. ¿Cuántos poemas hay ahí? No hay 20, obviamente, hay 21, porque la canción desesperada también es un poema, ¿ya? Residencia en la Tierra, Canto General, Residencia en la Tierra es su etapa comprometida, Canto General es la etapa vanguardista, y su libro de memorias llamado Confieso que he vivido. Un bonito libro, ¿ah? Donde Pablo Neruda nos cuenta su vida de una manera bastante fácil de leer, muy entretenida de leer, ¿ya? Sin duda, el poema más famoso de Pablo Neruda, que quiero compartir contigo, es el famoso poema 20, ¿no? Que acá está, y vamos a leerlo juntos, pues, ¿no? Un ratito, a ver. A ver, algunas características del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada es que él va a jugar mucho con la naturaleza, ¿ya? La naturaleza la va a comparar con la mujer. Entonces, ahí hay una relación naturaleza-mujer. Además, hay mucha incomunicación en este libro, ¿no? Y obviamente el amor también, o el desamor, ¿no? Vamos a leer Poema 20, que es muy famoso, y con eso terminamos la clase de hoy día, ¿ya? Mientras voy leyendo el poema, te pido un favor. Un ratito, por favor, un ratito. Ujú. A ver, un ratito, déjame contestar acá. Muy bien. Seguimos. A ver, vamos a desarrollar, perdón, a leer este poema, que seguramente has escuchado. Mientras lo voy leyendo, quiero que te imagines a un tipo de mediana edad, 30 y algo, ¿no? La mediana edad 35 por ahí, ¿no? Este, que lo han dejado, ¿no? Que es escritor además, ¿no? Y está contándote en este poema que es la última vez que va a hablar de ella, ¿no? Pero por alguna extraña razón no le creo, ya no le creo. En fin, un ratito. Ya, dice así el poema. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso y a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca.
Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Escucha este verso maravilloso. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Frase clásica, ¿no? Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. No le creo, va a seguir escribiéndole a ella, ¿no? El personaje de este poema, ¿no? Muy bien, muchachos. Muchas gracias por la atención, por la cordialidad. Nos vemos pues el próximo viernes. Cuídense mucho, por favor. Y nada, pues hasta el próximo viernes. Chao.